Estimados seguidores y seguidoras de nuestra página, su Instituto de Estudios Teológicos y Sociales, su Instituto Centroamericano, les saluda en este momento para desearles bendiciones y para continuar con nuestro estudio sobre literatura sapiencial. Vamos a continuar y vamos a estudiar ahora otros salmos. En la conferencia anterior estudiamos el Salmo 1. Vamos a estudiar ahora el Salmo número 15. Aquí tenemos entonces una lámina interesante, muy significativa, con una figura muy conocida para nosotros de la diosa de la justicia. Y entonces con un pasaje muy importante del Salmo que vamos a estudiar. Y entonces está aquí este salmo aludido a esta figura. Vamos entonces a entrar en materia ahora. Aquí tenemos otra lámina para darnos la idea de cómo era en el tiempo bíblico el asunto, probablemente, ¿verdad? Aquí tenemos que decir que son las ideas, ¿verdad? De cómo fue posiblemente estas instituciones del pueblo hebreo. Aquí podemos ver las tiendas donde moraban, ¿verdad? Aledaños, y el templo y el tabernáculo, y aquí el lugar de las ofrendas, es decir, todo una institución de adoración al único Dios, al Dios de los hebreos, el Dios de Israel, el Dios único. Y entonces aquí vemos todo una organización. Probablemente la entrada fue así en tiendas porque el mismo texto bíblico refiere que Dios moraba en tiendas, ¿verdad? Y los hebreos en ese entonces eran pueblos nómadas que habitaban iban en varios lugares, habitando en varios lugares. Así que entonces vamos a ver, aquí tenemos la lectura de nuestro salmo, siempre en Reina Valera, el Salmo 15, y es un salmo cortito, solo tiene 5 versículos. Así que dice así: Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? ¿Quién habitará en tu monte santo? Y se cierra la pregunta. El de conducta intachable y que practica la justicia. Se va respondiendo aquí el escritor. El que dice la verdad sinceramente y no calumnia con su lengua. El que no hace mal al prójimo y no difama a su vecino. El que desprecia al que Dios reprueba y honra a los fieles del Señor. El que no presta dinero a usura y no acepta soborno contra el inocente. El que obra así nunca fallará. Bueno, esta es la lectura concisa, muy significativa, bien fuerte, y vamos a reflexionar un poco en ella. Aquí vamos a ver algunos aspectos técnicos. El género de este salmo se suele considerar como un salmo litúrgico. Era parte de la liturgia que celebraban pues, los sacerdotes, los sumos sacerdotes y todo el cuerpo eclesiástico de este pueblo.
Entonces se dice que era liturgia de entrada al templo, es decir, para entrar al templo. Los que le buscan un contexto vital al Salmo se lo imaginan así, es decir, los que le dan vida al Salmo, ¿verdad? Los estudiosos se imaginan así el asunto. Un grupo de fieles acude al recinto del templo, a la puerta, a este tipo de templo que nos figuramos al inicio, ¿verdad? Una tienda. Y entonces llegan a la puerta, son recibidas por un levita, un sacerdote o experto en la ley. La comitiva, por boca de un jefe, hace la pregunta ritual: ¿quién puede? Lo que hemos leído. ¿Quién puede entrar y quién puede habitar? Es decir, recita los 5 versos de este salmo. Y entonces el encargado responde con una lista ética. ¿Quién es el que puede entrar? ¿Y quién es el que puede morar? Ahí hay dos verbos allí un poquito diferente. El que mora, el que entra y el que vive. Vamos a ver eso. Quizás se añadiera después de este rito de pregunta y respuesta para entrar, quizás se añadiera un rito de purificación, pero el Salmo no lo dice, ¿verdad? Así que nos quedamos solo con los 5 versículos que dice el Salmo 15. La forma y el sentido del Salmo, dentro de un marco escueto, tan pequeño, tan resumido, discurre una serie de enunciados positivos y negativos, ¿eh? Sin apurar la regularidad. El marco se abre y se cierra. ¿Quién puede hospedarse en tu tienda, en tu templo, en tu morada? ¿Quién puede habitar? ¿Quién puede hospedarse? Hospedarse y habitar son un poquito diferentes. Aquí preguntan quién puede hospedarse. Y esa es el primer telón. Quien así obra no fallará, y así se cierra este marco. Se espera al final: quien así obra será recibido y acogido por el Señor, o algo equivalente, pero el Salmo no lo dice, solo dice: quien así hace estas cosas no fallará. Así que esa es la forma en que el Salmo habla, el escritor, el autor, ¿verdad? Ya dijimos que esta literatura es sabiduría del pueblo, fue recogido en algún momento de la tradición oral, fue recogido y puesto por escrito. Entonces el contenido, es decir, lo que habla este Salmo, de estos preceptos o normas, es evidente su carácter ético, de deberes con el prójimo. Fíjense, veamos qué importante que todos estos deberes no son para con Dios ni para consigo mismo, sino hacia el próximo, que es el prójimo. El final es formalmente parecido a varios precedentes, es decir, a los salmos anteriores. Al inicio, su final formal, así comienza el escritor. Los precedentes hablan de conducta y este habla de destino. Es decir, los anteriores salmos hablan pues de la conducta, pero este ya habla de un destino. Ya este dice: el que hace y el que no hace, y el que hace no será. Ya estamos hablando de un destino, de una ruta final. ¿Eh? Vamos a ver aquí algún análisis gramatical que se estudia bien minucioso, el estudio más gramatical, formal del texto, se fija en los rasgos significativos comunes de las palabras, ¿verdad? De los sinónimos. Una serie de sinónimos acompañan esta liturgia.
Y aparece también en otros salmos de la misma manera. Por ejemplo, en el Salmo 55 aparece, ni el malvado es tu huésped. Va siempre en el sentido de quién se va a hospedar y quién va a vivir en la tienda, en la morada de Dios. En el 65:5, me hospedaré siempre en tu tienda. Seré un huésped, fíjense bien, el huésped, el que se hospeda. Y aquí estamos hablando de igual mismo, para que habite en tu atrio. Entonces, el huésped es alguien que va de camino, pero el que habita es el que vive ahí, ¿verdad? El que mora, dicen otras versiones. En el Salmo 24 dice, habitaré en la casa del Señor. Y en el 84:5, dichosos los que viven en tu casa. Así que la cosa anda entre hospedarse y habitar, ¿verdad? Que son palabras un poco sinónimas, ¿verdad? Son parecidas, pero un poquito diferentes en cuanto a la semántica, porque no es lo mismo ser huésped que ser un habitante, ¿verdad? De vivir. Entonces, el Salmo quiere hacer estos términos, ¿verdad? Aquí se quiere estudiar que el término que se estudia en los otros salmos de la misma manera y con los mismos términos en el idioma hebreo que también se emplea en otros salmos, ¿verdad? Para decir que el contenido, la semántica de cada término está correlacionado, ¿verdad? El que se hospeda y el que habita, ¿verdad? Son un poco diferentes, pero tienen la misma estructura originaria, es decir, se componen con las mismas raíces estas palabras. Así entonces, después del análisis exegético, del estudio más minucioso, gramatical, literario, entonces se devienen una serie de condiciones, es decir, de enunciados que tienen que ver con la problemática que está planteando este escritor del Salmo número 15. La forma en que este salmo aborda estos verbos, estos sinónimos, estos términos, estas palabras, permite el espacio para formular algunas condiciones que devienen de este análisis. Aquí tenemos la primera condición. El de conducta intachable se salva. Fíjense que, como dice el Salmo, ¿verdad? Él dice, ¿quién? Solo el de conducta intachable, el que practica la justicia. Solamente ese puede entrar, morar, habitar y ser huésped. ¿eh? La primera condición, se pregunta al inicio, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte, en tu santa morada? Entonces, la respuesta es solo el de conducta intachable. La segunda condición es que este sintagma es único. Es decir, este término, el de conducta intachable, en fuerte relación con el sadik. El sadik es un término hebreo que significa el justo, el que hace justicia y practica la justicia. Entonces, este término que dice el de conducta intachable. Entonces, esta persona abarca toda la justicia. El que practica la justicia, pero la abarca completa, el de conducta intachable, como los sadik. Los sadik en el concepto hebreo era la persona sabia, justa, que practicaba la justicia. Entonces hay una relación fuerte con este término. Así entonces, la tercera condición dice la verdad de corazón. Habla sinceramente, piensa objetivamente. Es decir, ahora el de conducta intachable, 2 puntos. Vamos a ver, ese de conducta intachable, ¿qué es lo que hace? Dice la verdad de corazón.
habla sinceramente, no hay mentira en él, no hay engaño, no hay duda, ¿verdad? De corazón que habla, que con transparencia. Síntesis que describe al hombre por dentro y por fuera, positiva y negativamente, porque lo que dice lo dice desde adentro. La honradez mental es la raíz de la sinceridad y verdad en el hablar. Qué interesante, a mí este término me llamó la atención y lo encontré también en los parámetros para vivir bien dentro del matrimonio, la honradez mental. ¿Qué es la honradez mental? Es decir, una mente limpia, una mente verdadera, una mente sin doblez, una mentalidad, una reflexión, un pensamiento con mucha pureza. Y yo creo que eso es pesado. Eso es una cosa para gente de equilibrio, de gente de templanza, de un temple firme transformado, ¿verdad? De una honradez mental. Qué interesante, ¿verdad? Qué desafiante estos términos. Se menciona primero la mente, después la lengua y finalmente la acción. Dice la verdad de corazón, habla sinceramente. Y bueno, primero la mente, después la lengua y finalmente la acción, el proceso ordinario. ¿Ya? Primero se piensan las cosas, después se dicen y después se actúa. Porque la obra precede la palabra. A la palabra, el pensamiento. ¿Verdad? Eso, entonces, son condiciones que devienen de este análisis gramatical acucioso, ¿verdad? De digamos, son ideas secundarias que devienen de esta idea central. Veamos ahora la cuarta condición. No usa la lengua para la calumnia o difamación o maledicencia. Es decir, el uso del lenguaje es correcto, es perfecto. No lo usa solo para cosas constructivas, no para difamar a nadie, ni para mucho menos levantar una calumnia, que es la cosa más terrible que puede haber. Y la maledicencia, maldecir es una cosa terrible, ¿verdad? Entonces, no se usa la lengua para esas cosas. Entonces, ¿para qué se usa? Se usa para hablar cosas bellas, para construir, para reconstruir, para edificar, para decir la belleza que hay, que podemos encontrar y que podemos disfrutar en la vida. ¿Ah? La quinta condición dice, no hace mal al prójimo. Y a mí me parece que estas cosas son sumamente desafiantes, ¿no? Porque, bueno, el que hace las cosas con verdad, dice, ¿quién puede entrar? Solo el de conducta intachable. Es decir, todos estos elementos son de la persona intachable. ¿Sí? No hace mal. Al que está cerca no hace mal. La sexta condición dice, no difama ni injuria al vecino. El vecino es el prójimo, el que está cerca de uno. No difama, no habla mal, no injuria. Es decir, no le hace daño bajo ningún aspecto. Es su amigo, lo bendice, lo quiere, le busca el bien para él, ¿verdad? Para el vecino o la vecina. Así que entonces esta persona es más que un sadik, ¿verdad? Más que un justo o una justa. Séptima y octava condición. En el primer acto profundo de humildad, es decir, preguntar quién puede entrar. Y el segundo, una estima correlativa del prójimo.
Es decir, cuáles son las cosas que hay que hace el perfecto, este perfecto de camino. Y estas cosas, como las hemos visto, todas tienen que ver con el prójimo, ¿verdad? Y después ya los siguientes versos dice, el rechazado, el reprobado por Dios, el que no hace estas cosas, es despreciable a su juicio. En cambio, a los fieles del Señor los honra. Es decir, esta persona que es de intachable, rechaza al que no hace bien, a los réprobos, ¿verdad? Y a los fieles los bendice. Es decir, es la conducta recta respecto a dos bandos, como hablábamos en el Salmo 1, los que hacen el bien y los que no. Y entonces los dos caminos, ¿verdad? Que hablábamos en el Salmo 1, aquí los tenemos también, los dos bandos opuestos, los réprobos y los fieles, es decir, los que no aprueban están reprobados y los fieles que sí aprueban que pasan el examen. No cabe la neutralidad en el perfecto de camino, en el de conducta intachable o la de conducta intachable no cabe la neutralidad. No puede ser neutro. Quien desea hospedarse en la tienda del Señor tiene que tomar partido por Dios y sus amigos contra sus enemigos. Esto sí está bien serio, ¿no? Está bien serio este asunto porque no se puede ser neutral. Y esto es serio porque uno a veces trata de ser neutral. Este dice, no, hay que tomar partido. Bendecir a los que son del bando de Dios y estar en contra de los que no. Este escritor es bien fuerte su contenido. Es una persona que quiere que las personas sean intachables, que el que entra en la tienda del Señor, el que mora, el que habita en la tienda en el tabernáculo santo, esta persona debe de reunir estos requisitos. La novena condición se ilumina en el contexto de la legislación sobre juramentos. Ahí tenemos una serie de juramentos en el Éxodo 20, ¿verdad? Que dice, no jurarás en nombre del Señor en vano. Entonces está enmarcado en esa legislación. Para bien o para mal, se ha de entender respecto al que jura, en ventaja o en desventaja propia, pues jurar hacer el mal no vincula. El Salmo se fija en un caso difícil a pesar del perjuicio propio. El juramento ha de respetarse. Es decir, que el que jura, el que hace un juramento, su juramento debe mantenerse aunque lo perjudique. Dice, el que no defrauda al prójimo, prometiendo, adjudicando, comprometiéndose en falso o con disimulo. Es decir, cuando va en favor de una persona, ¿verdad? Se compromete de verdad a apoyar. No va en falso ni va en disimulo. No, no se hace el desentendido. Es decir, lo que jura, su juramento lo tiene que mantener. Esta persona de conducta intachable tiene que mantener lo que jura, lo que promete, lo que compromete con sus labios, con su pensamiento. Tiene que hacerlo aun cuando le perjudique a él mismo. Qué cosa, ¿verdad? Y aquí ya concluyendo con esta reflexión tan interesante, la 10ª condición responde a las leyes promulgadas e inculcadas y a normas éticas. La usura se prohíbe, ¿cierto? Nadie puede ganar con ventaja. Esto es sumamente ético, ¿verdad?
en las personas que moran en la morada de Dios, que habitan, que son huéspedes en la morada de Dios. Y que habitan estas personas tienen que llenar todos estos requisitos. Y hay que decir siempre que es en favor del prójimo, no en favor de uno mismo. La usura es prohibida. Nadie puede ganar más que lo establecido por las leyes. Es lo que dice este salmo. La 11ª condición y la última. No acepta soborno contra el inocente. Fíjese que estas cosas son sumamente serias, ¿verdad? Porque nuestro contexto que vivimos, ¿verdad? En cuanto a justicia, deja mucho que pensar, mucho que lamentar. Sin embargo, este salmo escrito desde hace tantos años y recogido de la sabiduría del pueblo, de los consejos del pueblo, ¿verdad? De los ancianos que aconsejaban. Y desde entonces se está diciendo todas estas normas éticas que van en favor del prójimo o en favor de nuestros vecinos, de nuestros próximos, ¿verdad? Así que entonces el que quiera morar en el templo tiene que querer a su próximo. Y para concluir, todas estas acciones positivas, como las que no son positivas, se resumen en esto. El versículo que cierra, el 5º versículo que cierra, el que hace estas cosas, es lo que dice el 5, dice, el que así actúa no caerá jamás. El que hace estas cosas le va a ir bien siempre. No caerá jamás. ¿Por qué no va a caer? Porque es digno para morar, para habitar en el lugar santo. Recordemos al inicio que dice que es el salmo litúrgico y que algunos piensan que era un diálogo, el que estaba encargado en la puerta de la entrada de la tienda del Señor, o digamos del templo, un término nuevo. Entonces el sacerdote preguntaba, ¿quién, vamos a leerlo bien, dice, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Habitar y vivir. ¿Quién puede hospedarse? Y entonces los demás contestaban, el que, ¿verdad? Entonces, probablemente otros escritores dicen que el sacerdote procedía a recibir las ofrendas y a purificar a los que iban a entrar, porque a lo mejor en algo habían fallado. Entonces presentaban ofrendas para poder entrar, ¿verdad? al templo. Se dicen que la fiesta dilataban, en este tiempo dilataban 8 días, las fiestas dedicadas al Señor. Y entonces eran las fiestas judías, dilataban 8 días. Y entonces la gente que venía de todos lados, ¿verdad? Entonces se hospedaba allí en el lugar del santuario. Y entonces para que pudieran entrar y estar esos 8 días, entonces se hacía este rito y esta purificación, ¿verdad? Es interesante cuánto nos puede enseñar un pasaje de 5 versículos bíblicos, ¿verdad? Con un gran contenido, con un contenido tan desafiante, tan lleno de normas éticas, tan lleno de un contenido tan difícil como es la práctica de la justicia. Así que entonces aquí ya en mi último lámina estoy poniendo mi bibliografía, ¿verdad? de este escritor. Aquí están los libros que él ha escrito, ¿verdad? Los análisis, 2 tomos, el análisis de los 150 salmos.
Yo siempre consulto cualquier libro de los académicos para traer a ustedes alguna ilustración. Así que encantada de compartir esta breve reflexión con ustedes y decirles que un mensaje positivo, que todo lo que podamos hacer de bueno, todo lo que podamos hacer de constructivo desde nuestra mente, de nuestro comportamiento, todo es un esfuerzo muy válido que van en la línea de la práctica de la perfección. Así que, estimados oyentes, que el Señor los bendiga siempre y que el Señor los guarde en perfecta paz. Amén.